Gracias a ustedes que se han ido integrando en el transcurso del programa, aquí con Ramón Raposo, diputado del Partido Revolucionario Dominicano, y Rafael Castillo, vocero de la Fuerza del Pueblo. Bueno, hablábamos de la situación de las obras y esto, pero hay otros temas importantísimos que se están debatiendo en el Congreso. Ahora, yo quiero saber, ustedes como diputados, si tendrían una respuesta a que el presidente ayer los descalificó prácticamente para emitir opiniones con respecto a lo que le toca conocer a ustedes. O sea, prácticamente dijo que ustedes no conocen su papel. Bueno, nosotros hemos establecido desde el primer momento que la realidad es que entidades como el Congreso Nacional, que debe jugar un rol de primer poder del Estado, estamos llamados a asumirlo, porque se han dado una serie de acontecimientos que la sociedad lo ha visto, lo ha ido hilando. Vimos a un presidente de la República en un momento determinado que introdujo un proyecto de modificación a la Constitución, que uno de los primeros eslabones que tenía era lacerar la fortaleza de una entidad como el Congreso Nacional, disminuyendo una cantidad determinada de legisladores. Hemos visto un presidente que lo que ha mostrado ante toda la sociedad dominicana es que se muestra intolerante a los cuestionamientos, al escrutinio que en un momento determinado pueda hacerle la población, y que se ha mostrado querer actuar de una manera desacelerada. Lo vimos como de una manera unilateral quiso en un momento determinado presentar una reforma fiscal que, si bien es cierto que gran parte de la sociedad dominicana estaba contesta en que había que hacer sacrificio, fue el pueblo y la oposición que le demostró que en democracia las cosas no se pueden hacer de un solo lado. Por cierto, y me gustaría interrumpirte porque Rafael va a tener tiempo de responder esa parte y agregar. Ayer, sorpresivamente, los conductores del país se dieron cuenta de que el Ministerio ¿cómo se llama?, de Vivienda, habían creado prácticamente un impuesto al margen del papel de ustedes, los legisladores, y han subido todas las tarifas que se utilizan en el proceso de construcción para ingenieros, compañías o personas de manera particular que quieran invertir en la construcción. Bueno, eso ha pasado con esto, que hemos visto un hilo de acciones donde desde el gobierno central se ha querido suplantar espacios como el Congreso Nacional para establecer impuestos de manera determinada. Lo vimos el día pasado como de manera soterrada se quiso imponer una especie de impuesto a las transacciones a través de las plataformas digitales y otra serie de aspectos. Ante esta realidad que pasó lamentablemente el pasado 8 de abril, que yo he sido uno de los legisladores que he estado inerte en establecer que hay que generar las condiciones de fortalecer el proceso de fiscalización y supervisión de las obras luego que están realizadas. Nosotros sometimos un proyecto, al igual que otros legisladores. Hemos visto que el accionar de el oficialismo y el ejecutivo es querer utilizar esta realidad para aumentarle los impuestos a el sector construcción sin necesariamente presentar una política pública orientada a cambiar esta situación, que es lo que la sociedad dominicana está pidiendo. Bueno, Rafael, esa misma parte, la primera, sobre la declaración del presidente, me gustaría su opinión como vocero. Bueno, mira, usted tiene la responsabilidad de vocero de una bancada. Bueno, eso también. Según la Constitución, en el artículo 93 de la Constitución, entre las funciones de un diputado están la de fiscalizar, sí, y es una de las funciones más importantes que tiene un legislador, fiscalizar que los fondos del Estado se inviertan correctamente, fiscalizar que las políticas del gobierno sean efectivas para beneficiar a la sociedad. Por tal razón, te repito, el diputado Félix Michel somete un proyecto de resolución para pedir que el ministro de Interior y de Finanzas, de Hacienda, pueda ir a la Cámara de Diputados a explicar en un conversatorio sano, simple, llano, en qué se han invertido alrededor de 47,000 millones de dólares que se han tomado prestados en 4 años y medio. Y que no debía tener miedo porque la mayoría la compone el PRM. El 77%. ¿Y qué pasó? Bueno, se rechazó en Hacienda. Se rechaza, ok, perfecto. No se va a fiscalizar, no van a hablar de eso. Ok, perfecto.
pero yo pienso que es una injerencia hasta del mismo presidente constitucional de la República decirle a los legisladores que aprendan a hacer leyes para que no pasen vergüenza. Eso es, pero yo pienso que los que no saben hacer leyes o no cumplen con las leyes es el Poder Ejecutivo y es desde los PRMistas. Por ejemplo, actualmente nosotros estamos viviendo en la Cámara de Diputados una diputada que está sometiendo un proyecto de ley para crear el Ministerio del Hombre. El mismo día que se funda, en que el Senado aprueba refundir 2 ministerios en uno solo, están ellos pidiendo entonces que se apruebe el crear un ministerio nuevo. Cuando someten la Constitución, la modificación de la Constitución, que están pidiendo la eliminación de 20 diputados que eran inicialmente, que se estaban pidiendo, el senador de San José de Ocoa se destapó que había que crear un senador entonces para el exterior. Y si es así, reduciendo los diputados y creando entonces senadores, como que el mismo PRM no sabe qué es la línea que ellos trazan de política y unos andan por un lado, otros caminan por el otro. Bueno, en este momento nosotros venimos desde el pleno de la Cámara, desde el hemiciclo, salimos del hemiciclo para acá, porque la sesión ha durado. Nosotros duramos alrededor de 1 hora, la oposición votando en algo en contra y ellos matándose, votando unos en rojo y otros verdes, y nosotros mirando solamente la pantalla. O sea, ellos tenían contradicción. Entre ellos mismos. Ahora, en este momento, nosotros acabamos de vivir eso casi por 1 hora, por un proyecto de ley que se está sometiendo. Bueno, mátense entre ustedes, porque ustedes son los oficialistas. Sí. Entonces, el PRM con esa actitud no sabe lo que quiere. Pero respecto a ese punto que ustedes estaban hablando, es importante que la población sepa que solamente el Congreso de la República puede poner impuestos, porque eso se está dando en muchos lugares de la República Dominicana. El alcalde de Santo Domingo Este ha intentado en 3 ocasiones usurpar funciones, las de impuestos internos, creando una placa nueva de tránsito, la del Intran dándole licencia nueva a los conductores para transitar en el municipio de Santo Domingo Este, y después quería hacer un censo sobre la población que existe en Santo Domingo Este. Creo que la sed de dinero de muchas instituciones, de los funcionarios de este gobierno, lo está llevando el gobierno que más préstamos ha tomado en toda la historia de la República Dominicana. La sed de dinero lo está llevando a cometer errores. No obstante a eso, todo lo que hace este gobierno es subsanable. Todo lo que hace es subsanable según los organismos que tienen que ver con llamar la atención o con juzgar casos que se den con este gobierno. ¿Qué está pasando con el gobierno, Rafael? Que hace unos días se han hecho reportajes sobre el desayuno escolar y las meriendas y los utensilios, y se han demostrado actos de corrupción y el presidente pues no ha tomado una decisión. Mire, yo creo, sin temor a equivocarme, que es un acto burdo lo que se está viviendo en esa institución. El día antes de la desgracia de Jet-Set, Alicia Ortega presentó en su programa El Informe un desastre de lo que es una institución, un desastre, instituciones inexistentes, 10 instituciones inexistentes con el mismo letrero, del mismo tamaño, con el mismo presidente, con diferentes nombres, compañías que se han creado 3 meses antes de la licitación, teniendo empresas haciendo el mismo trabajo desde el mismo local, 5 y 6 contratos que sumaban alrededor de 600 millones de pesos. Estamos hablando de 3 meses atrás. Ni el Ministerio Público, ni el Poder Ejecutivo, ni Ética del Estado, ninguna de las instituciones han llamado a esa persona. Pero ayer presentaron 9 empresas más con esa misma situación. Ayer viene la misma productora del mismo programa y somete entonces la misma rutina. Hoy debiera estar preso. Yo pienso, hoy debió estar, hoy al abrir la institución debió estar Jenny Berenice, que tanto escándalo ha hecho y que después que la designaron no se le ha visto la cara. Hoy debió estar en el INAVIE al abrir las puertas, esperando esa persona para ser sometido. Lo que está pidiendo por lo menos para interrogarlo. Lo que está pidiendo él, no, para interrogarlo no, porque aquí se le da medida de coerción, la más gravosa a todo el mundo. Sí.
ponerle una medida de coerción y él como responsable haber renunciado a ese puesto. Señores, es los dineros del Estado, alrededor de 350 millones de pesos a compañías que no existen, porque se vio en el programa que van a los talleres y que esos talleres pertenecen a otras personas que no conocen a esas personas, y así se le aprueba. Y él fue tan sonante y compante a decirle a Alicia Ortega ahora que él pidió la sustitución de los inspectores y de las personas que estaban llamadas a verificar. No, usted es el responsable, usted debió renunciar, claro, e ir a que lo investigaran usted mismo. Sin embargo, Rafael, y ahí voy a excluir a Ramón, porque a los líderes políticos, aún la amplitud de su liderazgo no lo invitaron, sino solamente a los expresidentes de la República. Sin embargo, Leonel Fernández, Danilo Medina, como líderes de la oposición, le han tendido una alfombra con esta reunión de presidentes que se están dando para el tema haitiano, y seguro que tratarán otros temas, y para mí quien ha salido ganando ahí es Luis Abinader. Bueno, la petición de que se iniciara un pacto por la inmigración ha sido una petición del presidente Fernández. Okay. Ya luego se ha modificado, se reunieron por primera vez en la Fuerza Armada y ya luego se va a llevar al Consejo Económico y Social. Esto va a ser el jueves. El jueves se van a reunir nuevamente los presidentes. Sí, nosotros como voceros de los diputados vamos a estar presentes acompañando al presidente Leonel Fernández, y nosotros creemos que todo lo que vaya en beneficio de frenar esta inmigración que nosotros tenemos irregular es beneficioso. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros pensamos? Que no se debe de cantar, no se debe de ir por la parte más fácil. Nosotros o Rafael Castillo no sabemos lo que se va a aprobar, no sabemos cómo van a iniciar las discusiones, porque aquí tienen que estar presentes todos los sectores, porque esa mano de obra no la usan los políticos, esa mano de obra la usan los empresarios, tanto la construcción, agrícola y los hoteleros. Por tal razón, lo que nosotros creemos es que no se puede ir por la parte más fácil de nosotros ir a tener una nueva legalización de indocumentados. ¿Por qué? Porque es que ya se dio eso en el 2013 y cuando sucedió que vino esa regularización, entonces ellos cambiaron de empleo. Al que le dieron el documento que estaba en la construcción, se fue y compró un carro para conchar, o se fue para Bávaro y compró un motor, y seguido cambió el estatus, y la mano de obra entonces siguió necesitando esa persona para trabajar. Ramón, ustedes no fueron invitados porque Miguel Vargas no llegó a la presidencia de la República. ¿Tú crees que hubo un sesgo ahí de que se escogió solamente a los expresidentes para limitar la reunión a que otros líderes no fueran invitados? Mira, nosotros hemos sido de lo que hemos planteado, hemos sido categóricos desde el primer momento en que se debe propiciar la concertación de un gran pacto nacional que se pueda enfrentar a la situación que estamos viviendo con Haití. Y hemos establecido que a medida, en vista de ese agravamiento que presenta esa nación que nos afecta de manera directa a nosotros, que debemos propiciar la integración de un bloque regional que integre a todos los países que de una forma u otra del entorno resultan afectados con esta situación y pedir una intervención real de la comunidad internacional. Tengo que decirle que nosotros eso es lo que hemos planteado públicamente. Ustedes han visto cómo la opinión pública ha establecido que en ese tipo de mesa tienen que sentarse todos los actores que de una forma u otra puedan aportar a esta realidad. Y han mencionado incluso a Miguel Vargas por su condición de ex canciller, pero sobre todo por ser vicepresidente mundial de la Internacional Socialista y vicepresidente para América Latina y presidente para América Latina de esa entidad, y porque para nadie es un secreto que el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, al igual que otros actores de la vida nacional y líderes de la vida nacional, pueden hacer un gran aporte a este tema. Nosotros como Partido Revolucionario Dominicano podemos aportar nuestro grano de arena para una solución que beneficiaría a todos los dominicanos. Bueno, voy a pedir la anuencia de ustedes nuevamente, honorables, para una pausa, y luego pues venimos a hablar a lo interno de los partidos, cómo está la fuerza del pueblo con ese congreso, ver a Rafael Castillo a qué va a aspirar ahora, a dónde va a quedar, y a Ramón pues veremos a ver si sale presidente del PRD y cambia ese partido. Con la anuencia de ustedes, amigos televidentes, pausamos.